que va de la mano con Food Defense y Food Fraud. Recuerden que cuando hablamos de defensa alimentaria o fraude alimentario, se nos viene de pronto el primer concepto, que es hablar de contaminación intencional y considerar que sí existe la posibilidad de que alguna parte interesada, por cualquier tipo de motivación, pues genere un tipo de daño o no, o inclusive se termine de beneficiar económicamente. Me gusta mucho este tema porque es salir de pronto de lo que siempre estamos trabajando, de lo posible que es controlar la inocuidad alimentaria desde el punto de vista de contaminación cruzada, que es algo que pasa por accidente, no es algo que realmente nosotros hagamos pues malintencionadamente. Pero cuando ya cambiamos ese pensamiento y nos preguntamos, ¿será que existe la posibilidad de contaminación intencional? Pues sí existe. Y de esto va el Food Defense y el Food Fraud. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar acá con este contenido que hemos preparado para ustedes. ¿Listo? La primera pregunta que nos vamos a hacer es por qué es importante comprender cuál es la diferencia entre esa contaminación accidental y la contaminación intencional. Digamos que de alguna manera la palabra que comparten en común y es el concepto es lo que se conoce como contaminación. La contaminación suele ser algo externo, algo extraño, algo que no pertenece, claro está, al proceso y al producto, ¿sí? Inclusive al servicio, porque recuerden que la industria alimentaria no solo se enfatiza en fabricación de alimentos, sino también en prestación de servicios, ¿no? Entonces el reto es, a ver, si es algo externo que no pertenece tanto al producto y el proceso, si sucede esa introducción o que se presente ese peligro de manera accidental, es lo que nosotros hemos trabajado ya por muchos años, ¿sí? Hablar de inocuidad alimentaria, por no decir que una primera referencia en buenas prácticas de higiene es ese documento del Códex Alimentarios que se llama BPH, que en 1969 sacó como un primer librito, código de referencia y orientación. A través de los años hemos aprendido, ¿no? Que sí existe la posibilidad de que aunque tengamos programas de tipo higiene para las personas, buenas prácticas que están relacionadas con la infraestructura, los equipos, los proveedores, el transporte, el almacenamiento, inclusive en algunos casos que subimos un poquitico el nivel y pasamos de trabajar con buenas prácticas de higiene o PPRs a tener sistemas de análisis de evaluación del riesgo, por ejemplo, bajo el modelo del sistema HACCP, o de pronto nos ponemos un poquitico más inquietos y en las empresas, aparte de hablar de control, de aseguramiento, hablamos de gestión y empezamos a implementar sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. En los años hemos aprendido que las medidas de control vienen desde la buena práctica de higiene, desde ese sistema de control de peligros y inocuidad y que gestionemos, ¿no? Es básicamente eso. Sucede que todo este reto lo hacemos pensando en que exista la mínima posibilidad de contaminación, ¿sí? No quiere decir que una empresa que aplica buenas prácticas, que tiene el sistema HACCP o que tiene el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, está blindado, ¿no? Yo creo que si preguntamos cuál ha sido la última tendencia, noticia, aparte que España ganó el mundial, ¿cierto? Es que se presentó un evento de ciclospora bastante representativo, ¿no? En Estados Unidos, por ahí hay un tema de presuntos, digamos que señalados desde el punto de vista de que si fue la materia prima, de que si fue la cadena de suministro. Eso sucede y nos preguntaríamos, ¿esta empresa, será que no trabaja con higiene? ¿Será que no tiene sistemas de gestión? Probablemente los tenga y puede ser que este tipo de contaminación fue accidental, puede ser que la ciclospora llegó ahí pues por todo un proceso, inclusive que no es nada nuevo, no es un microorganismo emergente, ¿sí? Ya tiene historia. Pero ¿qué sucede? Cuando salimos de ese contexto y nos preguntamos, ¿pero será que es posible que algún peligro de tipo biológico, químico o físico llegue intencionalmente al alimento? Es decir, ¿existe la mínima posibilidad que esto suceda? Al pensarlo de esta manera, empezamos a entender algo, y es que la cadena de suministro es bastante larga, ¿no? Habrán cadenas de suministro que son tantito cortitas, por ejemplo, una empresa productora que no exporte, podríamos pensar que la cadena de suministro es tantito controlada,
porque únicamente vende y comercializa en su país. Pero yo les hablaría de comparaciones, ¿no? Si yo comparo Colombia, mi país natal, en tamaño con México, que es donde vivo, o si comparo con Argentina, que aquí tenemos personas de Argentina, o Panamá, y así sucesivamente, pues esto va más allá del tamaño, ¿no? Resulta que la cadena de suministro la conforman proveedores. Entonces, por ejemplo, si yo importo materiales, materias primas, insumos, ingredientes, pues mi cadena de suministro se empieza a ampliar. O inclusive, si cuando yo compro una materia prima, sea de referencia nacional o internacional, perdón, pero yo tengo brokers, intermediarios, la compra no es directa con el proveedor, pues la cadena de suministro se amplía, ¿no? Entonces, fíjense que la cadena de suministro depende mucho del lugar de ubicación en donde estamos, inclusive de las actividades que hacemos desde el punto de vista operativo y de las partes interesadas involucradas, que decimos normalmente, pues enfoquémonos en proveedor y cliente, pero pues va más allá, ¿no? Entonces, al entender este propósito de la cadena, pensamos inclusive, ¿será que existe la posibilidad que alguien nos quiera engañar? El fraude, como su palabra lo dice literalmente, es un engaño, ¿sí? Es algo que realmente quiere hacerse pasar por algo correcto, pero no es así. O inclusive puede existir la posibilidad de que alguien quiera involucrarnos en una situación que nos genere una mala reputación, una situación en donde inclusive hoy en día con tanto tema tecnológico y desarrollo de la gestión de la información puedan hacer un ciberataque y que a partir de ese ciberataque nosotros tengamos un daño que va más allá de lo reputacional, sino que inclusive involucra a consumidores, involucre daño. Entonces, aquí es donde empezamos a reflexionar. A ver, no todo incidente en inocuidad alimentaria, ¿cierto? Y está relacionado directamente con el contexto de una falla en proceso, ¿sí? Puede haber un incidente que nosotros no estamos viendo. ¿Por qué? Porque existe algún interesado, una parte interesada que quiere hacer daño, que intencionalmente quiere colocar el contaminante ahí dentro del alimento para que esto se salga un poco de control, ¿no? De lo que normalmente nosotros vigilamos por temas de higiene y no cuidamos. Entonces, actualmente yo creo que ya la industria ha reflexionado. Yo creo que cada vez que pasan situaciones de este tipo, eso es algo que nos enseñan en Food Defense y en Food Fraud. Nosotros siempre tenemos que pensar de esta manera. ¿Por qué no creer que el daño que se presenta en la organización con enfoque de inocuidad fue algo premeditado, fue algo planeado, fue realmente intencionado y que por alguna razón, o porque me pasaron dinero, me conviene, o porque yo quiero dañar la reputación de la organización, o inclusive porque me están extorsionando? Entonces ya uno dice, a ver, una primera claridad es que el contaminante puede ser el mismo, es decir, esa bacteria que vigilo por patógeno con temas de limpieza y desinfección y monitoreo ambiental es la misma bacteria que puede estar adicionando para generar un contexto de food defense. ¿Listo? Y ese parámetro, característica, cualidad que yo mido en el alimento para entregar una calidad acertada, es ese mismo parámetro y característica que alguien la ve fácil, la quiere alterar, la quiere cambiar y hacerla pasar como si fuera realmente completa. Y es lo que empezamos a pensar por fraude, porque empieza a ganar dinero. Entonces, aquí hay algo bien interesante y es que bajo esa relación tenemos que entender y repasar algo. ¿Listo? A ver, estos son los cuatro criterios, ¿sí? Que generalmente hablamos desde el punto de vista de control en la industria alimentaria. ¿Listo? Nosotros hoy vamos a trabajar el food fraud como fraude alimentario y el food defense como food defense. Pero nosotros no podemos olvidarnos de lo que viene atrás. Es decir, en una empresa, ¿sí? Que tiene esta intención de ofertar productos y servicios a la industria alimentaria, considerando entradas como proveedores, considerando salidas como clientes, usuarios o consumidores, pues nuestro primer principio es entregar productos de calidad. ¿Listo? No pensemos todavía en inocuidad. A ver, mi negocio es vender un producto que sea atractivo, ¿cierto? Un producto que sea de cierta manera dentro de mi proceso productivo, que no me haga perder dinero. Entonces yo quiero ser productivo, quiero medir costos de calidad y costos de no calidad para entender que el negocio funciona, ¿sí? Entonces yo vendo algo que se percibe ante el consumidor bueno, de calidad, básicamente si tiene una ganancia, pues desde el punto de vista administrativo, por así decirlo, ¿no? Es un negocio que funciona. Ahora,
Yo soy responsable y como mi producto y servicio no es cualquier producto y servicio, sino es un producto y servicio vinculado a la inocuidad del alimento, la inocuidad es aquel elemento clave que da garantía que no vamos a generar un daño adverso en el consumidor, pues lo que hacemos generalmente es implementar medidas básicas. Decíamos, la historia me enseña que a partir de las buenas prácticas de higiene, que hay muchos más ejemplos, ¿no? Buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas veterinarias y el paquete de buenas prácticas, más sistemas de control de tipo HACCP. Y yo creo que hoy en día, si nos vamos un poquitico hacia arriba de Centroamérica, empezamos a pensar inclusive en HARPC, que es un modelo de prevención también desde el concepto base de HACCP, se habla de trabajo de riesgo preventivo por HARPC, o involucro elementos que me ayudan como base en los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces aquí no solamente estoy pensando en qué tan productivo soy, ¿cierto? En qué tanto reconocimiento por calidad tiene mi alimento, sino que también le estoy sumando el contexto de inocuidad. Ese es como el mundo en el que vivimos la industria, en estos dos parámetros, ¿cierto? Pero como acabamos de decir que la historia cuenta muchos temas por ahí, situaciones que han pasado, fíjense en cómo al hablar de food fraud o fraude alimentario es yo cómo le hago para que si bajo este criterio de calidad yo pudiera, por ejemplo, sustituir, diluir, ¿sí? Digámoslo, hacer una trampilla, por así decirlo, y me sale bien. Es decir, yo le cambio los ingredientes, los componentes y nadie se da cuenta, ¿cierto? Y probablemente como yo hago el cambio voy a ganar dinero, pues esto para mí se vuelve un negocio. Entonces resulta que del negocio que hemos construido, que demuestra calidad, ahí es donde viene el oportunista y dice, ah, hay oportunidad de negocio. Nadie se va a dar cuenta que yo hice esa sustitución, esa dilución, ese cambio, esa mejora no aprobada. Lo que pasa realmente con el mercado gris en fronteras, que ya ahorita lo hablamos aquí aprovechando que tenemos varios países de Latinoamérica y Centroamérica, eso es lo que realmente sucede. Es muy común hablar de que el fraude está directamente relacionado con el contexto de calidad del producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es alterarte, cambiarte algo sin que te des cuenta y sigo ganando dinero, ¿va? Pero ¿qué pasa? Ahí donde está la línea delgada del asunto, que si las personas que están involucradas en fraude por desconocimiento, ¿sí? ¿De qué? De los peligros de inocuidad alimentaria, meten la pata, eso quiere decir cometen el error y con lo que están diluyendo, sustituyendo, cambiando o alterando, no lo investigan bien, pues pueden llegar a caer en el error de que sí tengan contextos de inocuidad, pero no es común. ¿Puede pasar? Sí, pero si yo quiero ganar dinero, lo que menos quiero es que las personas se enfermen o tengan una afectación. ¿Listo? Entonces, por desconocimiento, puede llegar a pasar una situación que involucre inocuidad y un evento en salud pública. ¿Listo? ¿Qué pasa con Food Defense? A ver, con Food Defense a mí no me interesa nada. ¿En términos de qué? Si me pagan bien, si no me pagan también. ¿Listo? Lo que a mí me interesa es hacer un daño que puede ser de una escala baja o una escala bastante representativa. Por tanto, en Food Defense, la línea directa de conexión siempre va a ser la inocuidad. ¿Por qué? Tú vigilas por este lado un microorganismo, por ejemplo, patógeno, ¿sí? Llamémoslo acá el más popular, les digo yo, de los rankings que tenemos. Por acá yo vigilo la salmonela y resulta que por Food Defense yo digo, ah, la salmonela hace daño, te afecta proceso, te afecta producto y daña al consumidor. Entonces yo como quiero dañarte tu reputación, generar un impacto en el cual tú veas que yo estoy presente y estoy realmente inconforme y que ideológicamente me motiva a hacer daño, pues yo vengo y tomo esta salmonela y hago todo lo posible para generar una contaminación. ¿Ven? Entonces, esto es importante entenderlo, porque aquí no estamos hablando de nuevos contaminantes. Aquí estamos hablando en que la intencionalidad del food defense y del food fraud es con base a un conocimiento. Es decir, yo sé qué es lo que realmente te hace daño, yo sé qué es lo que realmente te puede engañar. ¿Listo? Es una relación directa. Entonces, ¿qué sucede?
historia. Estos son casos de pronto de los que más han escuchado, de los que más han tenido, digamos, como que relevancia dentro de la historia de lo que nos cuentan. En el año 1982 aparece un caso de envenenamiento con este tipo de sustancia química en donde se empieza a considerar que efectivamente si un alimento se supone que se protege con su envase, con sus sellos de seguridad y no puede ser adulterado o cambiado, pues en este caso se les fueron los propósitos, ¿no? El decir que le agregan un ingrediente que es una sustancia química que es nociva para la salud, pues esto quiere decir que acá, por ejemplo, hubo un contexto de food defense y por acá una persona intencionada que quiso hacer daño. En Estados Unidos, el ataque que pasó con salmonela en un restaurante, digamos que de alguna manera entender que en un restaurante tenemos diferentes tipos de alimentos, yo diría de bajo y alto riesgo, pero por ejemplo una ensalada que es fresca, me venden la ensalada fresca, ¿sí? Puede suceder inclusive que los procesos de cocción, de preparación, ahí tenga ese tipo de afectación. Entonces aquí empezó a presentarse un ataque con salmonela, se define que es con salmonela porque probablemente dentro de la investigación como que no fue tan normal que muchas personas estuvieran ahí como afectadas, que era un restaurante que de alguna manera cumplía con buena práctica de higiene y con controles de operación. ¿Listo? Aquí aparece Chile, entre Chile y Estados Unidos, la famosa historia de las uvas con el cianuro. Y fíjense cómo aquí pasa algo interesante. A ver, el cianuro como un elemento químico puede tener un color o puede tener una presentación. Entonces uno considera el color del cianuro y el color de la uva. Por ese lado podemos pensar que pudo haber sido una situación dual. Y una situación dual, ¿por qué no pensar presuntamente en que intentamos hacer fraude, pero de la mano quiero hacer daño? Eso también se puede presentar, ¿no? Tenemos por aquí lo que pasó con los atentados del 11 de septiembre. A ver, esto tiene que ver con un evento de bioterrorismo. De pronto no tuvo que ser un caso directamente involucrado a alimentos, pero fue cuando Estados Unidos emitió su primera alerta y se preguntó si existe personas en el mundo y partes interesadas que lleguen a ese nivel de daño de los demás. ¿Por qué no pensar que en algún momento a partir de los alimentos, como hemos tenido casos en la historia, pues necesitamos establecer una regla que sea un poco más delimitada, una regla que permita entender de qué va la contaminación accidental y de qué va la contaminación intencional? El famoso caso de 2008, que tenía que ver con el caso de melamina, la melamina de alguna manera desde el punto de vista químico, ¿cierto? Puede llegar a simularse con nitrógeno, pasar a ser proteína y en una fórmula láctea, lo que empezó siendo un fraude masivo, porque aquí el reto fue, hagamos un cambio en la formulación láctea porque la melamina puede marcar como proteína, se salió de control la intención económica y lo que empezó fue a afectar a muchos niños. Imagínense ustedes hablar de fórmulas lácteas y el consumidor final es un niño, un caso bien, bien representativo. Y por último, de pronto, esto es muy típico y yo creo que no solo es 2013, hoy en día uno también se pregunta, ¿será que cuando me venden carne es carne de res o es carne de caballo? ¿Cierto? Y ahí es donde empezamos a tener la injerencia de los organismos de control en diferentes eslabones de la cadena, donde necesitamos hacer vigilancia, pero también necesitamos entender cómo desde nuestras empresas, si no es el regulador el que se da cuenta, establecemos estrategias, ¿sí? Para entender qué puede pasar en nuestras organizaciones, ¿va? Entonces, vamos a empezar a hablar de los dos temas con puntualidad, ¿va? No vamos a hacer la profundidad, pero sí la puntualidad, que es los temas claves y los tips claves para hablar de estos programas. Resulta que si el food defense o la defensa alimentaria se define como un esfuerzo, a mí me gusta esta palabra, porque es que yo tenga un programa y que yo establezca un plan de control para la defensa alimentaria, protección de alimentos, no quiere decir que nunca me va a pasar, ¿sí? Son los esfuerzos mínimos que estamos haciendo a partir de qué? De el proceso, ¿sí? Es un esfuerzo y proceso donde yo intento con lo mínimo darle respuesta, enfrentar, ¿sí? Cualquier acto que sea malintencionado, esto quiere decir que por defecto al ser malintencionado,
quiere generar un daño, ¿sí? En defensa alimentaria no hay límites. Claro, que mi motivación puede ser la reputación de la empresa, pero ¿a qué costo? Al costo del daño del consumidor. Por eso generalmente en defensa decimos aquí no es negociable, si te pagaron o no te pagaron, tú tomaste la decisión, estuviste motivado en hacer un daño, sabías que ibas a hacer un daño. Entonces a nosotros nos invitan a pensar en 4 criterios claves. A ver, hay un autor, hay un atacante, hay alguien que tiene el interés. Entonces cuando uno se pregunta quién, yo creo que desde los sistemas de gestión siempre hemos trabajado mucho ese concepto de lo que es la parte interesada, ¿no? Parte interesada, cualquier persona o organización que pueda afectarse o verse afectada por lo que hacemos. Entonces, cuando uno ya lo ve así, uno dice, bueno, pues los proveedores, el cliente no son los únicos, ¿cierto? ¿Qué pasa con la competencia? ¿Qué pasa con el consumidor? ¿Qué pasa con el usuario? ¿Qué pasa con los colaboradores internos? Ellos son posibles, ¿cierto? Personas que pueden estar bajo el contexto de una motivación, bajo el contexto de una insatisfacción, de unas cuentas pendientes, podríamos decir desde el punto de vista de comportamiento humano, no hablando directamente de dinero, puede que ser sí o no sea esa motivación, pero mi motivación es como persona. Sí o sí quiero realmente llegar a qué? A atacar la organización. La segunda pregunta importante es, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, así yo fuera un cliente consumidor, un usuario, un colaborador interno, un proveedor, la competencia, ¿yo cómo me las voy a ingeniar para lograr llegar al proceso, llegar al producto y generar la contaminación? ¿Qué va a pasar ahí? Si existe un quién y si encuentra la manera de hacerlo, pues aquí lo grave va a ser el impacto. ¿Listo? Resulta que puedo detectarlo antes de que esto realmente llegue al consumidor y se convierta en un problema de salud pública o inclusive, ¿por qué no? Considero a partir de simulacros y de pruebas situaciones, literalmente como se dice, simuladas donde yo pueda ver qué tan fácil lo puedo detectar. Entonces, aquí el reto es empezar a hablar de prevención. A ver, nosotros tenemos que empezar a hablar de medidas antes de que esto ocurra. Y si esto llega a ocurrir, pues lo que me va a permitir a mí saber y qué hago y cómo actúo y por qué sucedió, probablemente sea porque nosotros hacemos una evaluación de riesgo. ¿Listo? Entonces, con ese contexto en Food Defense, ¿qué es lo que realmente uno considera como factores para evaluar el riesgo? ¿Listo? Ya lo hablamos. Si hay un quién, ¿sí? Por aquí aparece mi quién. Esto quiere decir que existe un atacante y el atacante es lo que puede llegar a estarse asociando con la amenaza primaria. Claro, tengo un atacante y ese ataque intencional y ese ataque o acto malicioso que va a cometer es lo que me va a llevar a tener una situación de food defense. Entonces, hay alguien motivado, hay un quién, hay una parte interesada que quiere hacer el daño y pues básicamente encuentra las herramientas. Ahora, entre esas herramientas, porque si yo soy realmente una persona que quiero hacer un daño, pues yo me investigo qué es lo que realmente necesito hacer, cómo lo quiero hacer, cómo me va a funcionar. Resulta que ahí se desprenden 2 variables principales. A ver, si mi reto sí o sí es llegar al producto, ¿cierto? Y llegar al proceso, pues yo tengo que conocer el lugar, es decir, el acceso. ¿Qué tan accesible es ese proceso y qué tan accesible es ese producto para que Tatiana, que tiene la intención de contaminar porque sí, porque estoy insatisfecha, porque algo me pasó con la empresa, quiero realmente tener una dulce, diríamos coloquialmente hablando, venganza, lo que yo hago es literalmente estudiarme el lugar. Entonces, ¿cuál es el secreto? Si la empresa identifica qué puntos son difícilmente accesibles o realmente son muy accesibles, uno ya tiene un parámetro de medición de riesgo. Y uno puede decir, hay lugares accesibles y hay lugares que no son accesibles. ¿Listo? Y es lo que vuelve realmente el punto de acceso más vulnerable o no. ¿Va? Ahora, depende. ¿Por qué? Resulta que el tanque de agua, no siempre piensen en lo interior del proceso. Resulta que si el punto vulnerable es el tanque de agua, ¿por qué? Porque está al exterior, porque no tiene sello en su tapa, porque el tanque de agua permanece en el piso, yo que tengo una altura, soy bajita,
Tatiana con su 1,52 m puede alcanzar la tapa, abrirlo y agregar un contaminante. Todo eso influye. Entonces aquí inclusive la infraestructura, el diseño sanitario, el control de accesos, ¿sí? De las personas externas, todo tiene un principio, ¿va? ¿Cuál es ese segundo factor? A ver, ¿qué tan fácil le va a quedar a este atacante tener éxito? Que es lo que nosotros llamamos el éxito del ataque. A ver, listo. Yo logré ingresar, entonces yo entré, llegué al producto, llegué al proceso. ¿Qué hace que el proceso o el producto sea vulnerable? Depende. ¿De qué va a depender? Mire, tenemos alimentos que pueden ser de alguna manera homogéneos, heterogéneos y pensemos en temas sencillos. Color, olor, textura, ¿cierto? Si es líquido, si es semisólido, si es sólido. Claro, por ejemplo, un producto líquido que de alguna manera es incoloro y yo voy a utilizar un contaminante que no tiene color, que no tiene olor. En Colombia sucedió hace tiempito una situación, no sé, aquí no hay nadie de Colombia ahorita que los saludos, si ya entró alguien de Colombia, bienvenidos, Diana y yo, vuelvo y digo, pero en Colombia se presentó una situación interesante, el famoso talio, ¿no? El talio y las frambuesas. Ahí les dejo la historia, solo búsquela para no tener conflictos de interés con esta información, pero eso pudo haber sido un presunto caso de defensa alimentaria. ¿Sí? Quiero hacerle el daño a alguien, lo que hago es agregarle el talio a unas frambuesitas ricas para comer de postrecito, no huele, no se percibe, no pasa nada, eso sucede. Entonces, esa vulnerabilidad es literalmente por el proceso, por el producto. ¿Qué pasa si yo tengo un proceso automatizado o un proceso manual? Pues en el automatizado puedo tener equipos cerrados, procesos continuos. En el manual tengo mucha manipulación y mucha exposición del alimento. Entonces, eso es lo que le da pie a tener tiempo y prácticamente oportunidad de que el atacante engañe. ¿Listo? Entonces, así es como uno piensa lo que es el food defense. ¿Que en dónde me enseñan esto? A ver, existen diferentes metodologías que nos dan de referencia, ¿listo? Estas metodologías han venido a través de la historia, ¿va? Pero cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿listo? Cuando a mí me pregunta Tatiana, ¿cuál es la metodología que más se me adapta? Es que depende tu tipo de empresa y lo que quieras hacer. Empiezo por una principal, ¿listo? A ver, obvio, me dicen, Tatiana, es que yo sé que FDA tiene el plan Builder publicado en página, que si uno quiere lo aplica, listo, ok. Las personas que han usado con FDA Plan Builder, para mí, Tatiana Díaz, esto es una herramienta de diagnóstico. A ver, el plan Builder, ¿qué es? Un cuestionario donde te preguntan muchas cosas y de ese cuestionario es como cuando te haces un test. Quiero saber la prueba si yo tengo el IQ de inteligencia de Einstein. Ese es el plan B. Entonces, lo que me permite es una entrada, un diagnóstico. Me hago muchas, muchas, muchas preguntas y de esa conclusión de preguntas termino estableciendo medidas o estrategias. Válido sí, porque estoy haciendo un diagnóstico de contexto. Funciona. ¿Qué otra herramienta que nos enseñan es el TACCP? Que bajo el principio del HACCP, que es identificar puntos críticos de control, aquí lo que estamos analizando es la amenaza. Entonces, ¿quién es la amenaza? ¿Cuál sería ese ataque? ¿Y cuáles serían los puntos vulnerables a los cuales puede acceder y tener éxito en el ataque? ¿Listo? De alguna manera se queda muy en etapas de proceso. Me funciona así porque me permite ver con etapas de proceso cuál es el alcance. Que existe la PAS 96, a ver, un criterio de especificación técnica británico, se actualizó. Para los que no sabían, este año es el año de las actualizaciones. Yo ya no sé qué más viene, qué más me falta. Por aquí ya viene en septiembre la 9, el 1 oficial, ¿no? Entonces, PAS 96 se actualizó. PAS 96, aunque se enfoca en defensa alimentaria, por ahí me incluye una clasificación que se llama EMA. Y EMA es un tipo de contaminación intencional dual. Entonces, yo quiero hacer el daño porque es mi decisión y aparte me pagan por eso. Entonces, termino cometiendo defensa alimentaria, pero termino involucrando fraude porque hay dinero de por medio. ¿Listo? Y esta que es un poco más profunda, también desde el modelo de lo que viene con FDA, hablamos del Carver Shock, que es evaluar ciertos criterios que me van a permitir entender algo y el propósito de Carver Shock tiene que ver mucho con ese impacto y sobre todo también con el nivel de alcance en salud pública. Entonces,
Claro, lo que uno necesita es explorarlas, conocerlas, empezar a integrar dependiendo del contexto de la situación. Por ejemplo, en el caso de FDA, pasa que en casos de exportación por lineamientos y requerimientos con este tipo de organismo de control, habrá organizaciones en donde sí o sí te exijan que tú apliques este contexto, pero tú le puedes sumar porque necesito complementar temas de riesgo. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa con el fraude? A ver, vimos que el fraude está muy en línea con temas de calidad porque lo que yo quiero es engañarte, simular que ese aspecto, que ese color, que ese sabor, que esa textura y que ese alimento es el real, pero no es el real. ¿Listo? Entonces empezamos a ver ciertas situaciones que se consideran como ejemplos de fraude alimentario. La adulteración, adicionar sustancias que no pertenecen, la sustitución o dilución, reemplazar por ingredientes que tienen menos valor, el tratamiento oculto, que son ciertos procesos que no están declarados como parte del proceso habitual. Falsificación documental, yo creo que este es el más, digamos que evidencial en términos, piensen mucho de etiquetado, que era lo que les hablaba mucho desde el punto de vista de que alguien puede robarse las etiquetas de la empresa, irse a fabricar algo similar a lo que hacemos en su casa y básicamente falsificar nuestro producto. Y eso lo puede hacer un colaborador interno. Miren que ni siquiera el proveedor o el cliente, el colaborador interno. Alteración de certificados, pasaportes vegetales desde el punto de vista de reconocimientos, de disclaimer, de certificaciones, eso puede suceder. ¿Listo? Engaño comercial y trazabilidad, mercado gris, frontera. A ver, quienes han podido ir al Amazonas, ¿sí? De pronto, yo he ido de trabajo, no he tenido la oportunidad de hacer un viaje así súper zen con todo este tema de lo bonito que es la selva amazónica, pero literalmente desde Colombia, yo pongo un piecito en el andén al otro lado y ya estoy en Perú, pongo un piecito al otro lado y puedo estar en Brasil. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? Yo no necesito un avión para estar parada en la esquina ahí de Colombia, donde hay un letrerito que tiene la orientación de los tres países. Imagínense ustedes con el alimento. Pues yo perfectamente puedo hacer fraude entre fronteras, puedo hacer engaños, eso es permitido. O sea, dentro del punto de vista físico, eso entra. Tenemos también el alcance, lo que tiene que ver con la inteligencia sanitaria. Esto quiere decir, ¿estamos solos? Es decir, si yo quisiera saber qué está haciendo en este momento los organismos de control, empezamos a encontrar páginas de referencia donde yo puedo detectar casos que se han presentado, situaciones que se han presentado. Y pues básicamente, ¿qué pasa con lo que se puede llegar a denunciar? Hoy en día todo este tema del e-commerce se vuelve también en un elemento clave para considerar el food fraud. Entonces, uno empieza a mirar el entorno y dice, a ver, ¿qué tan larga o qué tan corta es mi cadena de suministro? ¿Qué tan vulnerable o qué tan poco vulnerable es mi producto, mi alimento? Aquí les colocamos los que popularmente están como en el ranking, pero no son los únicos. Muchas historias de la miel por el contexto del azúcar, muchas historias del aceite por diferentes calidades, muchas historias del atún fresco, de hecho de la comida de mar, historias con el engaño de la carne, con las especias, con todo el tema que tiene que ver con la agricultura ecológica, que hoy en día me dicen 100% orgánico y están utilizando muchos pesticidas. Entonces ahí empieza a existir como ese terror, ¿no? Factores entonces de riesgo. ¿Qué es lo que a mí me interesa tener en cuenta en temas de fraude alimentario? Oportunidad, ¿cierto? Tengo un negocio interesante, tengo un negocio atractivo y es bastante fácil acceder a la cadena de suministro. Hay una facilidad de tipo físico, hay una facilidad de tipo logístico, hay una facilidad analítica, porque con lo que yo estoy haciendo el intercambio, la adulteración, la sustitución o la dilución, inclusive ni siquiera lo pueden detectar. Entonces nadie se va a dar cuenta de cómo funciona. Por eso es que pensar en la complejidad de la cadena de suministro, en los métodos analíticos que pueden ser rápidos o de rutina, es clave. Y por eso les decía al inicio, ¿no? La calidad está directamente conectada con el contexto de fraude alimentario. ¿Listo? ¿Qué más me interesa a mí? Claro, la motivación económica. A ver, ¿será que vale la pena que yo tome la decisión de hacer un fraude alimentario?
O sea, tiene que tener valor económico, ¿sí? Y ahí es donde uno empieza a mirar, a ver, ¿será que vale la pena hacer un fraude alimentario con la sal, con el azúcar? De pronto que es algo que venden en cualquier lugar, que todas las personas de pronto conocen. Puede ser que sea muy popular, puede ser que lo venda todo el mundo, pero por eso mismo puede ser atractivo. O por el contrario, un ingrediente, una materia prima que sea tan única, que sea tan costosa, que yo logro copiarla tan fielmente que lo que me voy a volver es millonario. Voy a ganar mucho dinero porque yo pude copiar la formulación original de una materia prima que es demasiado costosa en el mercado. Entonces uno tiene que estar muy alerta cuando empieza a existir la fluctuación de precios, cuando hay escasez, cuando hay aranceles, porque todo esto motiva. Ah, entonces, ¿qué pasó? Que nos subieron los aranceles y ahora no puedo seguir importando. Ah, no, apareció un productor nacional. Chécalo, cumple con los mismos criterios o apareció otro productor de otro país que te está diciendo, fíjate que conmigo no hay aranceles, hay negocio. ¿Sí ven? Motivación. Y luego vamos al tercer punto, que en este caso, directamente relacionado con el contexto de vulnerabilidad, pues también aquí nos va a interesar mucho qué tipo de producto es. Volvemos al tema. ¿Será sólido, será líquido, será semisólido? ¿Será un producto que realmente tiene historial de fraude? El color, el sabor, ¿sí? Es como tal la característica, lo vuelve más o menos vulnerable para que se pueda cometer este tipo de fraude. ¿Listo? Entonces decimos, ok, si esos son los tres factores de riesgo, si de eso va el contexto del fraude alimentario, ¿cómo le hago para evaluar el riesgo? ¿Cómo le hago en este momento para saber dentro de mi organización, con ese enfoque de cadena de suministro y con ese enfoque lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de esa motivación económica que puede llegar a ser posible el fraude, ¿cierto? A ver, herramientas que tenemos disponibles. ¿Listo? Aclaro. De las herramientas que tenemos disponibles, por aquí aparece una famosa herramienta que viene de S6, un grupo que de alguna manera desde el punto de vista técnico-científico nos disponen diferentes herramientas y no solo para fraude alimentario. Pero casualmente esta herramienta de fraude también hago la misma aclaración. La herramienta de fraude alimentario que está publicada por S6 es una herramienta diagnóstica. Me hacen una serie de preguntas y a partir de esa serie de preguntas me grafican en un diagrama de telaraña donde estoy yo, ¿no? Bajo el contexto de oportunidad, bajo el contexto del contexto de motivación económica y así sucesivamente. Me sirve sí porque yo puedo empezar a conocer un estatus de la empresa, ¿cierto? Funciona, diagnóstico y parte de eso con los resultados concluye algunas medidas de control. Puede funcionar. Me hablan del famoso BACCP, idéntico. Quiero encontrar puntos críticos de control en mi proceso, es decir, en mis etapas de proceso, en términos de ese análisis de vulnerabilidades. Pero aquí la reflexión, ¿cuál es? Si bien lo hago en mis etapas de proceso, y acá hay un tema muy interesante de proveedores, a veces lo que dicen es, a mí el BACCP no me sirve porque me queda muy cortito, porque lo que yo quiero ver es hacia atrás los proveedores. Y yo les pregunto, claro, pero el BACCP internamente pues te funciona, porque se acuerdan el ejemplo que les expliqué de robo de etiquetas por nuestros colaboradores. ¿Qué tan vulnerable es que esto pase y qué tan grave sería en términos de fraude alimentario? Entonces, el BACCP tiene un impacto para trabajar fraude alimentario internamente en la organización, porque yo estoy viendo en mis etapas de proceso dentro de la organización qué vulnerabilidades pueden suceder. ¿Listo? Y viene la metodología de USP, que de pronto ya se viene un poquitico más contundente, que ya me permite organizar de una mejor manera, cuantitativa y cualitativamente esos factores de riesgo, bien sea desde el contexto hacia atrás, de lo marco que tenemos a partir de los proveedores. ¿Listo? Entonces se vuelve más contundente. Hago una aclaración. ¿Listo? De todo lo que he explicado en metodologías, y tal vez esa pregunta aparezca en el chat y me adelanto porque generalmente la hacen. Me pueden decir, oye Tatiana, ¿y de qué va el tema asociado con la ISO 31000? ¿Sí?
Tatiana, pero yo he escuchado que existe una norma que se llama ISO 31000, que me habla de un sistema de gestión de riesgo. ¿Cómo gestiona el riesgo, básicamente? Pero existe de hecho una hermanita prima que se llama ISO 31010, que la ISO 31010 tiene casi 45 técnicas de gestión del riesgo, cualitativas, cuantitativas, que permite analizar, que permite llegar a la valoración, a medidas de control, a tratamiento. Esto es gestión de riesgo y opciones de metodologías. Pero quiero aclarar algo. Aquí el reto no es si 31.000 le sirvió o no. Sí, ¿por qué no? Pero mi recomendación es, si usted va a trabajar ISO 31000 y usted define criterios de defensa que no le están apuntando a la amenaza, al acceso, a la vulnerabilidad, o si usted aplica ISO 31000 y no le apunta en fraude a la oportunidad, a la motivación económica y al contexto de vulnerabilidad, no te está funcionando la manera como lo estás aplicando. Me explico rápidamente. En ISO 31000 siempre hablamos de probabilidad, ¿cierto? Que es la ocurrencia, que tantas veces ha sucedido en el año. Y la gravedad, que es el impacto. Ah, pues en defensa, si alguien se hace daño o no, y en fraude, pues si perdimos dinero o no. Pero es que esto no funciona así. Háblame de probabilidades desde el punto de vista de qué tan accesible es el lugar, ¿sí? Háblame de impactos desde el punto de vista de la vulnerabilidad del alimento y producto y el daño al consumidor. Háblame inclusive en fraude de probabilidades de detección. ¿Puedes o no puedes detectar el adulterante? Entonces, no voy a decir que no pueden hacer, sí, adelante. Si usted quiere aplicar ISO 31000 está bien, pero tiene que darle un enfoque de factores de riesgo para food defense y para food fraud. ¿Listo? Ese es el compromiso que yo les dejo. Si en este momento usted tiene ISO 31000, tranquilos, lo podemos solucionar. Mejoremos los factores de riesgo con este enfoque y probablemente lleguemos a un buen plan, tanto para defensa como para food defense, para fraude, perdón. Entonces, equipo, en esta horita que les quisimos compartir estos temas puntuales, palabras claves y temas, digamos que de la base superficial de qué va, qué es food defense, cuáles son los factores de riesgo y ejemplos de metodologías, qué es food fraud, cuáles son los factores de riesgo y ejemplos de metodologías, pues si usted se anima y quiere profundizar y realmente quiere hacer el ejercicio con casos, con aplicación de metodologías de evaluación del riesgo, pues bueno, ahí les dejamos la puerta abierta y la invitación para que ahorita en septiembre nos volvamos a ver en 4 jornadas donde les vamos a explicar de una manera mucho más profunda de qué va la aplicación de estas metodologías de evaluación de riesgo y ustedes puedan hacer sus planes de mitigación. ¿Listo, equipo? Ese es el reto que tenemos, así que esto era un abrebocas. Como Diana dijo, tengo expectativa del webinar. Yo te diría, no sabes la expectativa y lo que te vas a llevar en el curso. ¿Listo? Como para que ustedes lo tengan ahí en la línea, ¿va? Entonces, Ángel, a ver, si te parece, creo que vamos a dar por aquí respuestas a algunas preguntitas que tenemos, ¿cierto? Voy a empezar por aquí con Kaylee Novas. A ver, dice, ¿cuál metodología de evaluación puede utilizar en un almacén que busca certificar FSC? Entonces, me regreso aquí a la slide de las metodologías. ¿Listo? A ver, primero, Kaylee, FSC tiene un documento de orientación. ¿Listo? Para poder trabajar, sea Food Defense o sea Food Fraud. ¿Listo? Dentro de los documentos de FSC vas a encontrar literalmente que te referencian estos documentos. No te los explican, porque ese es el deber ser de nosotros. Nosotros tenemos que ir a buscar la metodología. Entonces, si tú me preguntas, Tatiana, en FSC, ¿qué me valen por Food Defense? Pues yo te voy a decir, la guía de orientación de FSC te nombra de referencia a FDA, te nombra de referencia a PAS, te nombra de referencia a TACCP y te nombra de referencia al Carver Shock. Es decir, te la referencia. Entonces, cualquiera de estas metodologías puedes adaptar. ¿Listo? Ahora, en fraude, ¿qué pasa con fraude? Y por eso quise nombrar la ISO 31000. En la guía de orientación de fraude alimentario, te nombra BACCP y 31000.
ahí sí tal vez de pronto se queda cortita en el contexto de USP, sí nos nombra también ese safe como parte de una referencia. Entonces, recuerda que el reto de que una metodología te funcione realmente es que tus factores de riesgo estén adecuadamente aplicados. A mí no me digas que tu probabilidad es nunca, cero, nula, porque nunca nos ha pasado una situación de fraude. Si tú respondes hacia una auditoría desde el punto de vista de probabilidad, pues inmediatamente uno pensaría, sí, pero dame más información. ¿Qué pasa con la oportunidad? ¿Qué pasa con la motivación? ¿Qué pasa con la vulnerabilidad del producto? Entonces, el secreto está en describir adecuadamente esos factores de riesgo. ¿Listo? Por aquí estoy viendo más comentarios. Dayana, todo el tema comercial de costos, por ahí ya con Ángel, se apoyan con Ángel, ya les está dando ahí sus referencias. Y por aquí Ángel ya les está colocando la referencia, la publicidad para nuestro curso. Y bueno, yo creo que vamos a darle la palabra a Diana, que estás por ahí. Diana, te escuchamos. No, que quería comentarte, cuando veamos el curso, ahí vamos a ver con la parte de fraude, todos los puntos desde el punto de vista de sustitución, de la parte de Claro, lo que es la claro. parte. Claro, Ok, porque perfecto. tenemos que partir de los tipos de fraude para entender Ajá. qué tan vulnerable es o no tu producto y proceso. Total, hay Si que vemos la trabajar. vulnerabilidad desde los diferentes puntos, ¿cuál vulnerable estoy en sustitución en la parte Sí, de lo que es la parte? te pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si mi tipo de fraude es dilución, es porque estoy hablando de un producto líquido. ¿Ves? Ahí es el ejemplo que te Perfecto, doy. Entonces, así empezamos a ver el contexto de los ejemplos aplicados a clases de fraude. ¿Ah? Porque perfecto. depende Y toda mucho la de parte eso. de mitigación. Total, el reto, a ver, el reto del curso es, uno, entender cuáles son los tipos de fraude, ¿cierto? Dos, cuál es el enfoque de estos factores de evaluación de riesgo. Y tres, para que tú llegues al plan de mitigación, vamos a explorar las metodologías, porque a partir de las metodologías es que tú obtienes ese plan de mitigación. ¿Ah? Muy bien. Perfecto, buenísimo. Está muy bien, Diana. Entonces ya nos veremos en septiembre, los que se animen, ¿listo? Por ahí nos preguntan, Ángel, que si podemos pasarles la presentación. Tú me confirmas, sí, no, positivo, negativo, para compartirla. Tú me dirás, ahí Sí, 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 sí. listo. Les va a compartir la presentación entonces por aquí en el chat sin problema, no pasa nada. Recuerden inclusive que si hay algunas personitas que están aquí en este webinar y no hacen parte del grupo de WhatsApp o de la comunidad Caime, pues también pueden solicitar, ¿no? Ser parte del grupo de Caime por si de pronto algunas personitas no están por ahí, sin problema, se pueden ingresar a la comunidad, ¿listo? Sí, sí, Equipo, perfecto. entonces, Incluso, disculpa, Tati, no solamente, o sea, en la comunidad se van a enterar de nuestras capacitaciones, sino que perteneciendo a la misma, tienen beneficio en cuanto vayan a hacer una capacitación, tienen descuento por ser parte de la comunidad, tienen descuentos especiales. exactamente, ahí también eso les Sí. ayuda. Entonces, a ver, equipo, sin problema, ahí les estoy compartiendo pues la presentación, lo que acabamos de ver, no pasa nada, el conocimiento, como se dice con Norquis, que es nuestra fundadora, el conocimiento está para compartirlo, ¿listo? Eso es lo que nosotros realmente buscamos con estos webinar, equipo. Entonces, cuéntenme preguntas, comentarios, algo más adicional o ya los dejamos animados para que nos veamos en septiembre. Ya les dejamos ahí abierto. Entonces, equipo, tomen esos datitos que Ángel les colocó en el chat, datos comerciales del costo del curso y datos para que ustedes puedan hacer parte de la comunidad. ¿Listo, equipo? Entonces, pues bueno, nos veremos ya en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por animarse a este espacio, cortito pero sustancioso. ¿Listo? Gracias. Gracias Bueno, a todos. igualmente será compartida esta grabación para el canal de YouTube de Caime. Por allí pueden ver la presentación. Listo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bueno, Saludos. gracias. Bye, Ángel. Gracias. Vale, Tati.